Buen día. En esta ocasión me toca hablarles y presentarles sobre el género nocardia. Mi nombre es Marcela Estefanía Salgado Gómez y pertenezco al grupo teórico 03. Como introducción, las especies de nocardia son ubicuas. Es importante mencionar que son ubicuas en el ambiente, en especial en el suelo. De hecho, pues las colonias plenamente desarrolladas de nocardia desprenden un olor a tierra mojada. Los organismos se han aislado en cantidades pequeñas del tracto respiratorio de personas pues que estén sanas, pero no consideran miembros de flora, no son considerados miembros de la flora normal. La forma pulmonar de persona de la enfermedad proviene de la inhalación de bacterias atomizadas y la forma cutánea proviene de la inyección, ya sea a causa de la picadura de una espina u otro accidente pues similar a ese. Es una enfermedad, entrando de lleno con lo que es la descripción, es una enfermedad bacteriana crónica de los animales y los seres humanos que puede ser localizada o diseminada. Los miembros del complejo nocardia asteroides tienen mayores probabilidades de causar infecciones respiratorias y diseminadas que con mucha frecuencia pues causan incluso la muerte y una peculiar propensión a generar accesos cerebrales. Otras nocardias, ya sea por ejemplo nocardias brasiliensis, que más adelante vamos a comentar sobre esta, también pueden causar afección cutánea o linfocutánea de las extremidades y mistomas antinomicóticos, principalmente en regiones tropicales y subtropicales como América Central y del Sur. El estudio microscópico de frotis teñidos de esputo, pus o líquido cefalorraquídeo puede mostrar filamentos ramificados gram positivos, débilmente ácido resistentes y con algunos gránulos de coloración más intensa. Sería recomendable pues la confirmación mediante cultivo, pero a menudo esta tiende a ser difícil. Se recomienda, según la literatura, que debe notificarse al laboratorio de microbiología la sospecha de nocardiosis para orientar el diagnóstico. La biopsia o la necropsia por lo general demuestran claramente esta afección, aunque los estudios histopatológicos pueden ser inespecíficos. Acá tenemos que las especies del género Nocardia son aerobias y se cultivan en diversos medios. En muestras clínicas, las nocardias aparecen microscópicamente como microorganismos filamentosos con ramificaciones hifoides. También tenemos que son bacilogram positivos aerobios. Muy bien, en cuanto a la historia de la enfermedad, tenemos que el género nocardia, descrito por Edmund Munker en 1888, eh, muestra que de una infección en bovino forma parte de la familia Nocardiaceae junto con los géneros Rhodococcus. Está compuesto, es importante mencionar que está compuesto por más de 50 especies y la mitad de las cuales son reconocidas como patógenos de humanos y asimismo también de animales. Desde el punto de vista histórico, la mayor parte de los aislados asociados con neumonía y enfermedad sistémica se han identificado como nocardia asteroides, pero el linaje pues, de estas cepas tiende a ser confuso. Hoy en día es claro que las enfermedades en seres humanos se asocian con diferentes especies de esta bacteria, lo que es la nocardia, y la mayoría de los laboratorios clínicos lastimosamente pues carece de capacidad para identificar a las especies aisladas de manera precisa y podría tan solo notificarlos como nocardia asteroides o simplemente como nocardias. En 1890, Hans Eppinger describió por primera vez la nocardiosis en humanos. Identificó incluso hifas en el pus de un paciente con lesiones miliares en los pulmones y accesos también cerebrales y llamó al microorganismo aislado Cladotrix asteroides. En 1895, Blanchard lo denominó nocardias asteroides. En 1921, Arthur Henricks
y Antus Hennessy y Hartnett aceptaron como verdaderos solo 26 casos en sí, pues, pero en la literatura médica, asimismo como en la veterinaria, era muy frecuente la confusión con antimicosicosis. En 1943, Selman, Henry diferenciaron nocardia asteroideos de otros antinomicetos, y en 1944 se introdujo el tratamiento de sulfonamidas. En 1946, William Kirby y James, en 1957, Ballinger y Goldring en 1961. Murray y colaboradores, estos lo que hicieron fue añadir 32, 95 y 6 nuevos casos respectivamente, ¿verdad? En 1968, Magnusson y Marianne demostraron que nocardia falciquínea origina adenocardiosis pulmonar en los humanos, y en Alemania esta variedad se considera pues de las más frecuentes o incluso la más frecuente, no de forma generalizada. Aquí podemos ver pues que las especies de importancia médica son Nocardia asteroides, Nocardia brasiliensis, que es obtenida de cultivo con bacilos filamentosos ramificados presentes pues parcialmente también ácidos resistentes. Tenemos a Nocardia pseudobrasiliensis. Tenemos una micografía de tinción de Nelson que muestra varias ramificadas filamentosas después de 3 días de incubación. Tenemos una fotografía de una placa de cultivo de Lowenstein, Jancy, que muestra colonias de color naranja, y una fotografía de una placa de agar sangre que muestra crecimiento de colonias Nocardias otivis cavirium. En cuanto a la epidemiología y distribución, tenemos que las infecciones por nocardia son exógenas. Esto quiere decir que son producidas por microorganismos que normalmente no forman parte de la microflora normal. La presencia ubicua del microorganismo en el suelo enriquecido en materia orgánica y el gran número de pacientes inmunodeprimidos de los hospitales se ha traducido en un importante aumento de la enfermedad producida pues, por esta bacteria, lo que es la nocardia. En cuanto al incremento, es especialmente notable en los grupos de un alto riesgo, como los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que es el VIH, o que tienen otras deficiencias de célula T, ya sea tratamiento inmunosupresor por trasplantes de médula ósea o de órganos sólidos, y pacientes inmunocompetentes, que presentan compromiso de la función pulmonar, ya sea por bronquitis, enfisema, asma y proteinosis alveolar. La enfermedad broncopulmonar se desarrolla después de la colonización inicial del tracto de vías respiratorias inferiores, y la nocardiosis cutánea primaria se desarrolla después de la introducción traumática de microorganismos en el interior de los tejidos subcutáneos, y la afectación cutánea secundaria, que típicamente pues sigue a la diseminación a partir de una localización pulmonar. En cuanto al reservorio, tenemos de una forma breve que es un saprófito de la tierra que se encuentra en todo el mundo. En cuanto al periodo de incubación, tenemos que es incierto y que probablemente de unos cuantos días a varias semanas. En cuanto al periodo de transmisibilidad, dice que se contrae generalmente por inhalación en la piel, y no hay transmisión directa de persona a persona ni de los animales a seres humanos. En cuanto al mecanismo de transmisión, tenemos que las nocardias, un género de antinomicetos aerobios saprófitos comunes en todo el mundo, residen pues en el suelo, donde contribuyen a la degradación de la materia orgánica.
En este apartado, pues es muy importante mencionar que están identificadas más de 100 especies, ya en especial pues con base en las secuencias genéticas por el RNA de la subunidad 16S, y las nocardias muestran una cierta inactividad relativa en las pruebas bioquímicas ordinarias, y la identificación de su especie es difícil o casi imposible si no se cuenta con técnicas moleculares de tipo filogenético. Las bacterias nocardias se encuentran en el suelo en todo el mundo, como ya anteriormente mencionamos. Se puede contraer la enfermedad al respirar polvo que tenga la bacteria, y también se puede contraer la enfermedad si tierra que contiene bacterias de nocardia penetra en una herida pues que esté abierta. En cuanto a la susceptibilidad, las variaciones en la virulencia específica de los microorganismos y la exposición del huésped son factores importantes de la susceptibilidad. Aparentemente, el principal factor asociado a la virulencia sería la capacidad de las cepas patógenas de evitar su eliminación por los fagocitos. Cuando estos últimos entran en contacto con bacterias, se produce un aumento repentino de la actividad oxidativa, que es la que genera metabolitos tóxicos del oxígeno, como cuáles, pues como peróxido de hidrógeno y el superóxido. La inmunosupresión, por ejemplo, por alcoholismo, por diabetes, por el uso de corticosteroides. Este es un factor de riesgo. Dice que es un factor de riesgo en más del 60% de las infecciones, pero la incidencia en los pacientes con SIDA es más baja de lo que podría pues esperarse. Incluso si se toma en cuenta la administración profiláctica del sulfametosazol, los hombres corren mayor riesgo que las mujeres de contraer la infección, ya que la razón hombre-mujer es de 3.1. En el apartado de patogenia y patología, tenemos que aún no se comprenden los factores que conducen a una enfermedad después de la inhalación de nocardia. Hay prominencia de neutrófilos en las lesiones por nocardia, pero parecen ser relativamente ineficaces. Las bacterias tienen la capacidad de resistir las acciones microbióticas de los fagocitos, y es posible que se relacionen con la alteración de la acidificación del fagosoma o con la resistencia al estallido respiratorio. Se desconoce, según la literatura, dice que se desconocen los factores específicos de virulencia. Las lesiones primarias en los pulmones muestran, ¿qué es lo que muestran? Pues muestran inflamación, muestran inflamación aguda con supuración y destrucción del parénquima, y pueden presentarse múltiples accesos confluentes. A diferencia de las infecciones por antinomixis, hay poca tendencia pues a la fibrosis y a la localización. También puede presentarse diseminación a órganos distantes, en particular pues al cerebro, y a menudo se producen accesos multifocales en el sistema nervioso central. La mayoría de las infecciones pulmonares y cerebrales por lo que es la nocardia se producen por nocardias asteroides, aunque se ha descrito la producción de toxinas y hemolicinas por las nocardias. No se ha definido la función de estos factores en la enfermedad, pero aparentemente pues es el principal factor asociado a la virulencia, sería la capacidad de las cepas patógenas de evitar su eliminación por la fagocitosis. Y cuando estos últimos entran en contacto con bacterias, es donde se produce un aumento repentino de la actividad oxidativa, que genera metabolitos tóxicos del oxígeno, como cuáles, como el peróxido de hidrógeno y superóxido. Las cepas patógenas de nocardia se protegen de estos metabolitos por medio de la secreción de catalasa y superóxido dismutasa. Igualmente, la superóxido dismutasa asociada a la superficie confiere protección a estas bacterias. Tenemos acá que las nocardias también pueden sobrevivir y replicarse con los macrófagos. Como punto uno, pues
al evitar la función del fagosoma lisosoma mediada por el cofactor. Como punto 2, evitar la acidificación del fagosoma. Y como punto 3, evitar la erradicación mediada por la fosfata ácida a través de la utilización metabólica de esta enzima como fuente de átomos de carbono. Las infecciones cutáneas son el producto de la inoculación directa de nocardia. Por lo general, pues es importante mencionar que el mecanismo se asocia con algún tipo de actividad al aire libre y con algún traumatismo relativamente menor. Normalmente las especies de brasiliensis, que produce una pústula superficial en el sitio de la inoculación, si nocardia obtiene acceso a los tejidos subcutáneos, puede producirse lesiones que se asemejan a la actinomicosis con todo y fístulas que drenan los gránulos sulfurosos. Tenemos el apartado del cuadro clínico. El cuadro clínico más común de la nocardiosis es la infección pulmonar, que puede manifestarse inicialmente como neumonía, accesos pulmonares o cavernas. ¿Qué son estos? Pues son frecuentes diseminación por contigüidad de la cavidad torácica y la difusión hematógena. En particular, el sistema nervioso central y las manifestaciones clínicas no son distintivas y remedan tuberculosis y otras infecciones también. Asimismo, pues las radiografías torácicas pueden mostrar, así como nos muestra esta de acá, pueden mostrar infiltrados focales, nódulos multifocales e incluso formación de cavidad. Y las consolidaciones pulmonares pueden desarrollarse, pero son raras la formación de granuloma y la caseificación. El proceso patológico usual es la formación de acceso, que quiere decir pues inflamación por neutrófilos. La diseminación hematógena desde el pulmón a menudo involucra al sistema nervioso central, donde los accesos son desarrollados en el cerebro, lo que se traduce en una variedad de presentaciones clínicas. Algunos pacientes tienen afectación pulmonar subclínica y se presentan ya con lesiones cerebrales. También pueden ocurrir diseminación en la piel, en los riñones, en los ojos y pues también en otros sitios. La enfermedad broncopulmonar causada por los miembros del género nocardia no se puede distinguir de las infecciones por otros microorganismos piógenos. Si bien pues la primera se suele desarrollar con mayor lentitud, y la enfermedad pulmonar primaria por nocardia afecta casi siempre, como ya mencioné anteriormente, a pacientes inmunodeprimidos. Generalmente están presentes signos como tos, disnea y fiebre, aunque no son pues diagnósticos en sí. Son frecuentes la cavitación y la extensión a la pleura. Aunque el cuadro clínico no sea específico de nocardia, se debe considerar la participación de estos microorganismos en los pacientes inmunodeprimidos que se aquejan de neumonía con cavitación, en especial en presencia de indicios de diseminación al sistema nervioso central o a los tejidos subcutáneos. Si se diagnostica una infección pulmonar o diseminada por nocardia en un paciente sin una enfermedad de base, se debería pues realizar un estudio inmunológico exhaustivo. Por lo general, pues la infección pulmonar es una bronconeumonía confluente que puede ser aguda, crónica o recurrente. Muy bien, las infecciones cutáneas pueden ser infecciones primarias como micetoma, infecciones linfocutáneas, celulitis, accesos subcutáneos o bien pues deberse a la diseminación secundaria de los 11 microorganismos desde una infección pulmonar primaria. En forma característica, el síndrome cutáneo involucra pústulas, involucra fiebre y involucra linfadenitis dolorosa en los ganglios linfáticos regionales. El micetoma es una infección indolora crónica caracterizada por una inflamación subcutánea localizada. Son afectación de los tejidos subyacentes, el músculo y el hueso, supuración de formación de múltiples fístulas
estrecha trayectoria desde el foco de infección hasta la superficie cutánea, como podemos observar acá. Varios microorganismos pueden producir un micetoma, aunque Nocardia brasiliensis constituye la causa más frecuente en lo que es en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Nocardia brasiliensis se relaciona con la mayor parte de infecciones cutáneas primarias que por lo general son las que resultan de traumatismo y tales infecciones pues raramente se diseminan. Las lesiones con inoculación de tierra contaminada pueden ocasionar accesos superficiales o celulitis localizada. El micetoma es síndrome clínico crónico y progresivo específico debido a la infección de especies del género Nocardia u otras antimicotes aerobios. Como podemos ver, que se caracteriza por edema y superación de los tejidos subcutáneos con formación de trayectos pictulosos, se localizan pues predominantemente en la porción distal de las extremidades, y las infecciones linfocutáneas se manifiestan con nódulos cutáneos y ulceraciones a lo largo de los vasos linfáticos y afectación de los ganglios linfáticos, en especial los regionales. Estas infecciones remedan las infecciones cutáneas producidas por algunas especies de microbacterias y el hongo Sporotrix sketchy. Acá podemos pues observar un micetoma por Nocardia brasiliensis. En el literal A tenemos senos secretantes y lesiones blanquecinas gigantes con secreción sepurulenta. En el apartado B tenemos una radiografía del pie que muestra un aumento notable del tamaño de tejidos blandos. Y quiero ver, en la parte C tenemos una microscopia directa de lesiones teñidas con solución de Lugol. En la D tenemos una tinción con ácido periódico de Stitch de una biopsia de pie. Y en la siguiente figura podemos observar pues en sí una lesión cutánea causada por nocardia. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, tenemos acá que en los pacientes con afectación pulmonar se deben recoger varias muestras de esputo, la detención microscópica y aislamiento de nocardia en cultivos de las muestras de sujetos aquejados de enfermedad cutánea o del sistema nervioso central resultan relativamente sencillos como consecuencia pues, de su distribución homogénea en el tejido y el material de los accesos. Acá las delicadas hifas son las que producidas pues por nocardia al desarrollarse en un tejido remedian a la observada en antinomices. No obstante, pues las nocardias se tiñen mal con la tinción de Gram y suelen ser ligeramente ácido alcohol resistentes. Las nocardias crecen en la mayoría de los medios de laboratorio cuando se incuban en un microorganismo de desarrollo lento. Se puede ver ensombrecidas por la de las otras bacterias comensales de crecimiento más rápido. Se incuben en una atmósfera con dióxido de carbono al 5 o 10%. Y quiero ver, la muestra remitida para el análisis de nocardia se inoculará en medios selectivos cuando exista la posibilidad de contaminación por otras bacterias, por ejemplo, bacterias orales del esputo. Nocardia crece algunas veces en los medios utilizados por el aislamiento de microbacterias y hongos, y este abordaje es menos fiable, tiende a ser menos fiable que el uso de medios bacterianos específicos. Es importante comunicar al laboratorio, como ya había mencionado anteriormente, la sospecha de la nocardiosis, dado que la mayoría de los laboratorios no incuba de forma sistemática las muestras clínicas durante más de 1 o 2 días. La detección en medios de cultivo de las especies pertenecientes a nocardia requiere un periodo más prolongado. Según la literatura dice que 1 semana. La identificación inicial de nocardia no resulta complicada y los miembros del género se clasifican en un primer momento por la presencia de bacilos filamentosos parcialmente ácido alcohol resistentes e hifas aéreas en la superficie de la colonia. Sin embargo,
Es importante pues mencionar que la identificación definitiva a nivel de especie reviste una dificultad mayor porque la mayoría de las especies no pueden ser identificadas de forma exacta por pruebas bioquímicas, aunque muchos laboratorios están en continuación para poder emplearlas. La identificación precisa de casi todas las especies implica el análisis molecular de los genes ácido ribonucleico y ribosómico y los genes constitutivos, por ejemplo, el gen de la proteína del shock térmico. Por otra parte, puedes también mencionar que nocardia, así como otras bacterias y hongos, puede ser identificada de modo rápido y exacto a nivel de especie por análisis de proteínas con empleo de espectrometría de masas, aunque este enfoque de la identificación de los microorganismos se ha introducido solo recientemente en laboratorios de diagnóstico y probablemente decía, según la literatura, que probablemente se convertirá en el método de elección, pero en próximos años. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que en este apartado distinguimos las diferencias de las manifestaciones clínicas por nocardias entre las mismas, pero provocadas pues por otro agente. Entre estas tenemos aquí la neumonía. Tenemos que la tos es importante y produce pequeñas cantidades de esputo denso y purulento, pero no maloliente. Son frecuentes la fiebre, la anorexia, la pérdida de peso y el malestar en general. En tanto la disnea, el dolor pleural y la hemóptisis son más inusuales. Suelen generarse remisiones y exacerbaciones a lo largo de varias semanas y los patrones radiográficos son variables, pero ciertos datos son muy característicos de la neumonía por neoplasia. Los infiltrados muestran tamaños distintos y son de manera característicamente densos. Son frecuentes los nódulos solitarios o múltiples que en ocasiones sugieren la existencia de tumores metastásicos y esta, además de la nocardia, pueden ser provocadas por Streptococcus pneumoniae. Tenemos tuberculosis pulmonar, que se ha informado sobre la infección conjunta de nocardia, y Mycobacterium tuberculosis, que en regiones donde la tuberculosis es común, el acceso pulmonar, como los hospedadores inmunodeprimidos y los pacientes sin un cuadro clínico típico de acceso pulmonar primario, pueden infectarse con organismos inusuales muy diversos. Es muy importante obtener material de cultivo para dirigir un tratamiento. Tenemos acá también el acceso cerebral. Acá esto es importante, se puede confundir con neoplasias, pero en las infecciones del sistema nervioso central, los accesos cerebrales suelen ser supratentoriales, así como multiloculados y quizás sean únicos o múltiples. Y los accesos cerebrales tienden a avanzar hacia los ventrículos o hacia el espacio suracnoideo. Los síntomas y los signos, son algo menos intensos en comparación con la de los accesos cerebrales originados por otras bacterias. En hospedadores con inmunodeficiencia e inmunodepresión subyacente por infección por VIH, el trasplante de órganos, también por cáncer, por tratamiento inmunodepresor. La mayor parte de los accesos encefálicos son causados por especies de nocardia, Toxoplasma gondii, especies de Alperqueius y especies de Cándida y de Neoformans. Tenemos un micetoma. Este es una enfermedad indolente de progresión lenta en la piel, como podemos observar, y los tejidos subcutáneos caracterizada por abultamientos nodulares y zonas de drenaje. El actinomicetoma, estos casos en que están implicados pues los hongos, y la bioctromicosis, casos en que participan cocos o bacilos, muchas veces Staphylococcus también aureus. Son difíciles de distinguir desde la perspectiva clínica, pero pueden diferenciarse con facilidad mediante pruebas microbiológicas o por biopsia.
pueden ser también provocadas por Antinomadura madurae y Streptomyces somaliensis, también entre otros, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, tenemos que los antibióticos con actividad frente a nocardia son trimetroprima sulfametazol, y los siguientes que menciona. Dado que pues, la sensibilidad a los antibióticos puede variar según los aislados individuales, se debe llevar a cabo pruebas de sensibilidad antimicrobiana para guiar el tratamiento específico. Se puede emplear trimetroprima sulfametazol como tratamiento, pero empírico inicial en las infecciones cutáneas en pacientes inmunocomprometidos. El tratamiento antibiótico en las infecciones graves y en las infecciones cutáneas en los pacientes inmunocomprometidos debe incluir 2 o 3 antibióticos como la trimetroprima sulfametazol más amikacina en las infecciones pulmonares o cutáneas y trimetroprima sulfametazol más imipenem cefalosporina en las infecciones del sistema nervioso central. Esto es debido al lento crecimiento de nocardia y que se asocia con recidivas terapéuticas. Se recomienda un tratamiento prolongado, incluso hasta de 12 meses, según la literatura, y aunque la respuesta clínica es favorable a los pacientes con infecciones localizadas, el pronóstico de los pacientes inmunodeprimidos con enfermedad diseminada tiende a ser desfavorable. Normalmente nocardia son susceptibles a las sulfamidas, que han sido el pilar de tratamiento por décadas y que siguen siendo pues eficaces por sí solas y en combinación con trimetoprim. Las dificultades técnicas en cuanto a las pruebas de susceptibilidad han obstaculizado la selección racional de estudio en otros antimicrobianos, aunque la mayoría también, mencionar también que aunque la mayoría de las cepas de nocardia son relativamente resistentes a la penicilina, algunas de las beta-lactámicos más novedosos, como la cefotaximida, han sido eficaces, como también lo han sido la minociclina y la amikacina. Los fármacos antituberculosos y antifúngicos, tales como la anfotericina B, no son activos en contra de la nocardia. Y por último, en complicaciones, mencionar que las complicaciones de las infecciones por nocardia varían dependiendo de qué partes del cuerpo, ¿verdad?, estén comprometidas. Ciertas infecciones pulmonares pueden ocasionar cicatrización y dificultad para respirar, y las infecciones cutáneas pueden llevar a cicatrización y desfiguración de los accesos cerebrales, pueden conducir también a pérdida de función neurológica, lo que es un déficit neurológico, pues es una anomalía, funcional de una área específica del cuerpo. Y en cuanto a la prevención y control, nos menciona acá que resulta imposible impedir la exposición a las nocardias debido a su ubicuidad. No obstante, pues, de lo dicho, la enfermedad broncopulmonar producida por estas bacterias es infrecuente en los individuos inmunocompetentes, y las infecciones cutáneas primarias se pueden prevenir, pero mediante el cuidado adecuado de las heridas, y se pueden reducir las complicaciones asociadas a la enfermedad diseminada al considerar la nocardiosis en el diagnóstico diferencial de los pacientes inmunodeprimidos con enfermedad pulmonar cavitaria e instaurar inmediatamente pues un tratamiento precoz. Y esta sería mi explicación. Muchas gracias por su atención.